Lo vamos a hacer por medio de Kahoots. Les voy a escribir el nombre para que lo vean. Así se llama. No sé si alguien lo ha utilizado, ¿verdad? Pero bueno, para los que no sepan qué es un Kahoot, es una aplicación, prácticamente son como jueguitos, la verdad, como de trivia. Así como va, a ver, te lo voy a poner así. Esto estuvo de moda. El Preguntados, me imagino que todo el mundo lo ha jugado, ¿verdad? O al menos sabe qué es eso. Que Sí, salía en Facebook. Bueno, sí. así prácticamente lo mismo es un Kahoot. Así lo van a hacer. Yo les voy a enviar el enlace, les voy a enviar el pin, ya sea que ustedes quieran entrar por pin o por enlace. Y hacen contestan las preguntas. Solo son 5 preguntas por pruebita. O sea que en total de 10 preguntas. Preguntas facilitas, solo que con tiempo. Entonces, les aparece la pregunta, les da como 3 segundos para leer la pregunta, creo. Igual, después de los 3 segundos la pregunta sigue apareciendo, pero ya les empieza a tirar la respuesta. Ustedes pueden ir escogiendo las respuestas. Igual, ¿verdad? Les da 20, 30 segundos, creo, para contestar. Son preguntas fáciles. Son 4 opciones nada más las que pueden darle clic, ¿verdad? Bueno, es más, y unas son de verdadero y falso incluso. Entonces, y ahí pues tienen tiempo ese tiempo para pensar la pregunta, ¿verdad? Y para contestar. No se preocupen si contestan más rápido o contestan más lento, ustedes céntrese en contestar. Céntrese en si ocupa tiempo, tomarse los 20 segundos para contestar, ¿verdad? Que no se le vaya a ir el tiempo porque si no le va a parecer que no contestó y la va a tener mala. Pero sí, ¿verdad? Se ocupa pensarlo un poquito, piénsalo un poquito y luego contesta la pregunta. No es que como va con tiempo y ahí sale un puntaje supuestamente, ¿verdad? El que la conteste más rápido le va mejor, ¿verdad? Le va mejor al que la conteste bien, siempre y cuando no se pasen del tiempo. Que no les va a salir que no contestaron nada. Igual, ¿verdad? Lo voy a repetir cuando ya estemos en el Kahoot para que no se les vaya a olvidar. Porque sí, hay personas que se ponen nerviosas porque miran el tiempo y se preocupan, ¿verdad? Pero son preguntas sencillas. Si usted leyó y usted me puso atención, están regaladas esas preguntas. Ok, vamos a ver. Va a tener un puntaje, Soli. Sí, sí, tiene puntaje. Ah, ok. Cada pruebita tiene creo que .5 la encuesta. O sea que hoy en 2 pruebitas hacemos un punto. Bueno, las presentaciones que hoy vamos a ver también se las voy a compartir, ¿verdad? Bueno, simplemente me metí otra vez aquí al simulador. Sí se mira, ¿verdad? Sí, sí se Sí, ve. Ok, para que vean sí. esto, ustedes tienen que tener instalado, bueno, yo estoy en computador, ¿verdad? Me imagino que en el celular es algo parecido. Creo que tienen que instalarlo desde la App Store, la aplicación. Entonces, tienen que tener habilitado que está aquí, Flash Player. Entonces, permítanme. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que les aparece aquí que ocupan un permiso de Flash Player, entonces, que no les aparece el simulador. Entonces, tienen que irse aquí arriba, a donde esté ese candadito. Bueno, en mi caso, porque estoy en Google Chrome, pero creo que en Firefox, en los otros creo que es parecido. Se van al candadito y aquí, donde están los permisos. Entonces, les aparece la opción de Flash y ustedes le dan a permitir. Le dan a permitir y aquí le va a aparecer esto, miren. Vuelve a cargar esta página para aplicar la configuración actualizada a este sitio web y le dan a volver a cargar y les tendría que aparecer. Hay veces que es por la misma conexión de internet o a veces si tienen una computadora viejita también ocurre eso, ¿verdad? O si tienen muchas aplicaciones en la computadora también abiertas, la computadora pues a veces se pone lenta y cuesta que abra. Pero sí, el Flash Player es el que se necesita. Y bueno, aquí está el otro. Pero igual vamos a ir a... no, sí, sí, con la misma presentación, con lo mismo que acabamos de ver. Ok. Bueno, se supone, ¿verdad? Que ya sabemos distinguir entre cambios físicos y cambios químicos.
Los cambios químicos en los cuales se modifica la naturaleza de las sustancias que intervienen recibe el nombre de reacción. Bueno, esto ya lo vimos, lo voy a leer rapidito, ¿verdad? En general, las sustancias o compuestos presentes antes de que ocurra la reacción química se llaman reactivos. Lo que les decía, estaban a la izquierda, ¿verdad? Los que están a la derecha, los que aparecen, son los productos. Las reacciones químicas ocurren continuamente en la naturaleza y también pueden reproducirse en el laboratorio de forma controlada. Ellos nos permiten estudiar cómo y por qué se producen y extraer provecho de ellas. Esto es muy cierto, ¿verdad? Las reacciones químicas ocurren prácticamente en todos lados. Desde el simple hecho de que usted respire, hasta eso es una reacción química, donde ustedes inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, ¿verdad? Ya es parte de nuestro sistema, nuestro catabolismo, ¿verdad? Que en nuestro interior, en los pulmones, se llevan a cabo esas reacciones químicas, donde se convierte ese oxígeno a dióxido de carbono, ¿verdad? Que lo exhalamos al final. Y aún así, ¿verdad? Hay un sinfín, ¿verdad? De reacciones químicas que ocurren solamente en nuestro organismo, no digamos en la naturaleza, sí, ¿verdad? Aquel montón. Pero igual, ¿verdad? En los laboratorios también nosotros hacemos reacciones químicas. En la industria también, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí está el ejemplo del hierro que se oxida. Actualmente sabemos que las sustancias están formadas por átomos enlazados en unas determinadas proporciones. Durante una reacción química, lo que sucede es una reorganización de los átomos que forman los reactivos para dar lugar a los productos, sin que en realidad aparezca o desaparezca nada. Los átomos de hierro y los del oxígeno del aire se combinan para producir óxido de hierro, lo que les decía, ¿verdad? En la práctica que vamos a ver, la siguiente práctica que vamos a ver es conservación de la materia. Y ahí van a ver que eso, ¿verdad? Que realmente eso de que desaparezca o aparezcan cosas no existe. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley de la conservación de la materia. O sea, no es magia, no es nada de esas cosas, ¿verdad? Todo tiene una explicación científica y todo sale de algún lugar y todo se va hacia algún lugar. Entonces, por ejemplo, darle un ejemplo, ¿verdad? Ustedes en la joya, ¿verdad? Van a hacer café, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el instructor de ustedes es bien cafetero, ¿verdad? Y pone a calentar agua en una olla y yo la dejo ahí, una tetera, y yo la dejo ahí un rato y cuando vuelvo o hay menos agua o ya no hay agua en absoluto y se me chicharró la olla, ¿verdad? Porque me dormí allá. Pero no veo el agua. Pero como les digo, es que no desaparece como sí, sino que simplemente se evaporó y en forma de vapor de agua se escapó y se fue, simplemente, ¿verdad? Eso queda en el ambiente. O cuando, por ejemplo, hacemos reacciones químicas, pero hay un cambio de coloración, la sustancia siempre está ahí, solamente que se transformó en otra. Bueno, aquí podemos ver el ejemplo del hierro. Tenemos todos estos que están aquí en moraditos serían los átomos del hierro. Todos estos son átomos de hierro, estos moraditos. Y bueno, está la lámina, entonces ahí van los átomos en capas, ¿verdad? Y lo que ocurre es que ese azulito que ven ahí, que está nadando ahí, ¿verdad? Que pasa cerca, es el oxígeno. Cada una chibolita de esas azulitas es un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Esos átomos de oxígeno reaccionan con esos átomos de hierro y se termina formando un óxido de hierro. Y simplemente aquí lo pueden ver. Y esos que miran ahí unidos, esas chulitas azules unidas a las cafecitas moraditas, que eran moraditas, es lo que nosotros miramos en ese color amarillento, color rojizo, ¿verdad? Pero, o sea, el oxígeno nunca desapareció, el hierro nunca desapareció, simplemente se transformó en otra sustancia diferente, en este caso óxido de hierro. Si tocara pesarlo, va a seguir ahí el mismo peso, ¿verdad? Porque siguen estando ahí los mismos átomos. Ok, en ocasiones no es fácil detectar en el transcurso de una reacción, en ocasiones no es fácil detectar el transcurso de una reacción química.
Algunos hechos pueden servirnos como indicativos de un cambio químico, la aparición repentina de sustancias sólidas, como les digo, precipitados, el desprendimiento de gases, el aumento o disminución brusco de la temperatura y los cambios de color. Son quizás los más destacados. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. Cambios de color, aparición de precipitados, desprendimiento de gases y cambios de temperatura. En este caso, para ver cada uno de ellos, van a tener que ir y darle clic, ¿verdad? Estos que están en colorcitos. Entonces vamos a cambios de color. Entonces, fíjense, aquí ya está uno de los procedimientos experimentales en cambios químicos. Entonces, para esta práctica sí vamos a tener que hacer reportes normales. Para cambios físicos, el simulador que les mostré, ¿verdad? De los cambios físicos. Y pues ustedes van a hacer las propiedades, ¿verdad? Del agua cuando está en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y para cambios químicos van a hacer estos 4 incisos: cambios de color, aparición de precipitados, desprendimiento de gases y cambios de temperatura. Entonces nos vamos a cambios de color y si se fijan, aquí está la parte, ¿verdad? Tenemos una bureta a la cual se le añadió amoníaco. Y tenemos un beaker con sulfato de cobre. Entonces, aquí cuando se añade amoníaco a una solución de sulfato de cobre 2, esta se vuelve de un color azul intenso, hecho indicativo que ha tenido lugar una reacción química. Entonces, le damos a pulsar el botón y lo que va a hacer es que va a desprender el amoníaco, se va a verter en el sulfato de cobre. Y si se fijan, cambia de color. Pasó de estar en un color celeste a un color azul eléctrico fuerte. Y tenemos una sustancia diferente que es el sulfato de tetraamín cobre. ¿Qué sucede? Que esta sustancia tiene una coloración diferente. Cuando se forma esa nueva sustancia, obtiene su coloración. La coloración natural de ella. Entonces, la verdad que está sencilla, ¿verdad? Procedimiento experimental, cambios de color. Se le añadió amoníaco, ¿verdad? A una solución de sulfato de cobre que estaba en un beaker y después de añadirle cierta cantidad, cambió de coloración azul celeste a azul eléctrico. Eso ya sería el resultado. Igual, ¿verdad? Si nos da el tiempo, vamos a entrar en detalles con lo de los reportes, porque es el primer reporte que van a hacer. Entonces, y si no, pues en el transcurso de la semana yo les sigo explicando, no hay problema. O si tienen dudas, me pueden ir preguntando. Bueno, hicimos el de cambios de color. Bueno, así vamos a ir haciendo los demás. Aparición de precipitados. Nos vamos a aparición de precipitados. Aquí tenemos nitrato de plomo. Más lo voy a acercar. Tenemos nitrato de plomo en la bureta. Tenemos yoduro de potasio en el beaker. Y bueno, le damos al botón. Añadimos el nitrato de plomo. Y si se fijan, ahí abajo se forma una especie como de polvillo, ¿verdad? De polvillo amarillo. Entonces, ese es un precipitado cuando se forma un sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Este yoduro de plomo, recuerden que esto está en forma de solución, es decir, están disueltos en agua. ¿Qué ocurre con el yoduro de plomo? El yoduro de plomo es insoluble en agua. Entonces, cuando se forma el yoduro de plomo, aparece como un sólido. Ok, entonces, bueno, cuando se añade nitrato de plomo a una solución de yoduro de potasio, se forma una nueva sustancia sólida de color amarillo intenso, hecho indicativo de que ha tenido lugar una reacción química. Y así vamos, con desprendimiento de gases, nos vamos a desprendimiento de gases, ácido acético, bicarbonato de sodio, le damos a pulsar el botón, se va a añadir, ¿verdad? Y si se fijan, empiezan a salir burbujas. Empieza a salir vapor en forma de gas. Es un dióxido, ese gas es dióxido de carbono. Recuerden que las reacciones químicas van en el reporte. Entonces, esas reacciones ustedes me las van a buscar. Ojo, la verdad que no es tan difícil de conseguir porque aquí mismo les estamos dando los reactivos y uno de los productos, ácido acético y bicarbonato de sodio, nos da dióxido de carbono.
Igual, para esta vez yo les voy a mandar las reacciones químicas. Voy a hacer un documento y les voy a mandar cada una de estas reacciones químicas para que ustedes la coloquen en su reporte. Pero para las siguientes prácticas, ustedes mismos las van a ir buscando. Igual, ¿verdad? Si tienen problemas para encontrarlas en el transcurso de la semana, yo se las puedo ir dando. Pero sí me interesa que ustedes vayan ya investigando, ¿verdad? Vayan tratando por lo menos de buscar dónde están cómo son las reacciones químicas, las ecuaciones. Cuando digo las reacciones me refiero a las ecuaciones, ¿verdad? Ok, y aquí en este caso pues es agua y sodio metálico. Se va a añadir agua, sodio metálico. Este sodio metálico es uno de los metales alcalinos que les digo que reacciona violentamente con agua. Entonces aquí pueden ir viendo. Y este que está aquí, esta varilla, es un termómetro. No se mira bien, ¿verdad? Pero sí, es un termómetro. Y eso que está en rojo va marcando la temperatura. Entre más arriba esté eso rojo, significa que hay una mayor temperatura. Entonces añadimos el agua y fíjense lo que ocurre con el termómetro. Aumenta, ¿verdad? Es decir que, y se obtiene una sustancia completamente diferente, hidróxido sódico. Pero sí pueden ver cómo cambia la temperatura, que de repente subió, ¿verdad? Y es por eso, porque es una reacción exotérmica, se le llama. Y bueno, incrementó la temperatura y eso fue lo que detectó el termómetro. A ver, ¿se entiende hasta aquí, jóvenes? ¿Todo? Es una reacción exotérmica, dijo. Exotérmica. Una reacción que libera calor es una reacción exotérmica. Libera calor. Cuando hablo de una reacción endotérmica, me refiero a una reacción que absorbe calor. Entonces, ¿qué ocurre esto en el laboratorio? Usted agarra un beaker y ahí lleva su reacción química, ¿verdad? Agrega al beaker, usted agrega las sustancias químicas y usted agita con la varilla y usted lo tiene en la mano, el beaker, y es una reacción exotérmica. Ustedes lo que van a sentir es que calienta, libera calor, calienta. Ustedes lo van a sentir con sus propias manos. Con una reacción endotérmica que absorbe calor, ¿qué es lo que van a sentir? Por lógica. Helado. Correcto, se va a enfriar. Correcto, se va a enfriar. Entonces, libera calor exotérmica. ¿Ustedes cómo lo verían en la realidad? Que calienta. Si es una reacción endotérmica, es que absorbe el calor. ¿Y ustedes cómo lo verían ahí, verdad? En vivo en un laboratorio, que se enfría. Entonces, y no tiene que ser un cambio brusco de temperatura, ¿verdad? Con un poquito que caliente, con un poquito que enfríe, ya ustedes saben eso. Y ya saben que ocurrió una reacción química. En los cambios físicos no ocurre eso. Por ejemplo, para cambiar de fases, es al revés, más bien se ocupa de temperatura, de cambios de temperatura para que ocurra el cambio de fase. Aquí no, aquí ocurre la reacción, ocurre el cambio y más bien libera energía o absorbe energía. Ojo, ¿verdad? Que no todas las reacciones químicas contemplan las 4 características. Hay veces que solo se cumple una de ellas, ya sea un cambio de color, una aparición de precipitados, un desprendimiento de gas o un cambio en la temperatura. Puede ser que solamente se les exprese una o se les puede expresar 2 o las 4 incluso. Pero sí, ¿verdad? Con una de estas 4 que les aparezca, que ustedes lo puedan ver, ocurrió la reacción química. Ahí, ¿verdad? Directamente. Cambio de color, ocurre reacción química. Apareció un sólido precipitado, hubo una reacción química. Desprendió gases, reacción química. Ocurre un cambio de temperatura, es una reacción química. Ok. Bueno. Eso sería todo con la parte de cambios químicos y cambios físicos. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les... Yo tengo una pregunta, Ali. Ajá.
Cuando usted dijo sobre en el cambio químico, dijo que las sustancias si salen algunas sólidas precipitadas. Quería saber si esos sólidos pueden ser del mismo, ¿cómo le explico? La Que misma sean composición. de la misma composición o deben ser ya Ah, ok, diferentes. buena pregunta, ya le entendí la pregunta, ya sé por dónde va. Ok, miren, para obtener precipitados hay varias formas. Bueno, sí, hay como tres, pero les voy a mencionar las principales. La primera, la que acabamos de ver, que es cuando hay una reacción química, es decir, que nosotros juntamos dos sustancias, por ejemplo, la que vimos aquí, juntamos, aquí ya lo cerré, permítanme, voy a volver a colocar. Les voy a dar el ejemplo y les voy a explicar el otro ejemplo. Hay dos formas de precipitar, uno por reacción química y otra cuando nosotros estamos disolviendo algo en agua y añadimos un exceso del soluto. O sea, por ejemplo, yo tengo un vaso con agua y le empiezo a agregar sal, 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 hasta que llega un punto en que ya no se puede disolver. Entonces, y se forma, ¿verdad? El pucho de sal ahí en el fondo del vaso. Entonces, esas son las dos formas de obtener precipitados. Entonces, pero eso sí, que la primera, esta de aquí, nosotros la obtenemos por una reacción química y la otra simplemente porque añadimos un exceso de soluto y ya pues nos excedemos, ¿verdad? De lo que el solvente puede disolver ese precipitado. Ok, entonces, en el caso el primero, en el que mezclamos nitrato de plomo, este es un ejemplo, nitrato de plomo y yoduro potásico, estas dos sustancias, el nitrato de plomo que está en la bureta y el yoduro de potasio que está en el beaker, son sustancias líquidas, ¿ok? Son sustancias líquidas, son soluciones, o sea, el nitrato de plomo lo disolvieron en agua y el yoduro de potasio lo disolvieron en agua. ¿Qué ocurre? Cuando se mezclan, se produce esta sustancia, yoduro de plomo 2. Es una sustancia nueva y es una sustancia que es insoluble en agua. Entonces, en el momento en que aparece esta sustancia nueva, que es insoluble en agua, se forma sólido de un solo, ¿verdad? Aparece y como la sustancia, su naturaleza es ser insoluble en agua, se forma el sólido. Ahora, ¿qué ocurre con la otra sustancia? Cuando nosotros añadimos, estoy dando el ejemplo, añadimos la sal, añadimos la sal, añadimos la sal, ese ya es un precipitado, pero no entraría como un cambio químico. ¿Por qué? Porque la sal está en forma de precipitado ahí abajo, pero sigue siendo sal. O la sal que ya se disolvió, porque una parte se disuelve, la sal que ya se disolvió está en agua, pero sigue siendo sal. O sea, siguen siendo iones de cloruros y iones de sodio, o sea, de cloruro de sodio, sigue siendo sal. Si yo evaporo esa agua, me va a quedar otra vez el sólido ahí, el puro sólido. Yo evaporo el agua, sin embargo, sigue siendo sal. O sea, no hay un cambio en la composición química. Entonces, esa es la diferencia. Me imagino que por ahí va su pregunta, ¿no? Sí, Lick, muchas gracias. ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Ok, ¿y lo demás? Sí, Lick. Ok. Por eso es que les digo que tengan cuidado con esa parte de la composición, de cuando se disuelve algo en agua, porque eso no es un cambio químico, es un cambio de fase, es un cambio eh, físico. En las reacciones químicas, digamos, se podría expresar como una reacción química donde tiene cloruro de sodio más agua, la flechita, ¿verdad? Y al otro lado se expresaría como siempre, cloruro de sodio acuoso, más agua incluso. Entonces, realmente no hay un cambio en la composición química, sigue siendo lo mismo. Entonces, por eso es un cambio físico y no cambio químico. Igual, como les digo, esa agua yo la evaporo, lo caliento en una olla y me va a quedar el sólido de sal. Entonces, no hay un cambio químico. Ok, entonces ahora vamos a ir con la otra práctica. Si no tienen dudas o preguntas, seguimos con la otra práctica. Esta es más corta.
Ok, bueno, igual la clase está siendo grabada, ¿verdad? Ustedes van a poder volverla a ver, ¿verdad? Si no quieren preguntar o algo, les da pena, qué sé yo. Pues, bueno, si quedó claro, pues qué bien, ¿verdad? Lo que ocurre que uno cuando está haciendo el reporte es que le empiezan a surgir las dudas también. Igual, ¿verdad? Si no les abres de su computadora los simuladores, pueden intentarlo abrir desde un celular o si no, se guían simplemente por el video de la clase, ¿verdad? Yo esto lo voy a... Ajá. Yo quedé clara, pero solo tengo una pregunta con la aplicación que usted dijo. Ajá, ¿con cuál? ¿Con Ah, Kahoot? sí, me dice Ajá. sobre el pin de juego. ¿Usted lo va a enviar o cómo? Sí, sí, yo voy a enviar el pin y voy a enviar también el enlace. Miren, el Kahoot se puede descargar la aplicación desde el celular si quieren, pero tampoco es necesario. Simplemente entran al enlace y los va a enviar directamente, ¿verdad? Desde una página web y desde ahí lo pueden hacer si quieren. Pero el que sienta más cómodo descargar la aplicación y hacer desde ahí la pruebita, también está bien, no hay problema. Solo que en la aplicación les va a pedir el PIN. Igual el PIN yo se los mando. Entonces, o entran con el PIN o entran con el enlace, pero la pruebita es la misma. Gracias, Ley. Ok, entonces vamos a seguir con la otra presentación. Voy a tratar de hacerlo algo rápido porque siempre me extiendo de más y nunca me gusta el tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pero está más fácil. Densidad de sólidos. Ok, entonces... ok, la densidad es una propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia u objeto. Cuanto mayor sea la densidad, mayor peso tendrá el objeto. Mientras menor sea su densidad, este será más ligero. A ver, ojo. No quiero que me vayan a confundir densidad con peso. Lo aclaro desde ya. Es cierto que va a ser más pesado cuando haya mayor densidad. Sin embargo, no son lo mismo. A ver. Lo voy a poner por aquí, es más. Hasta lo voy a explicar por aquí desde ya. Cuando hablamos de peso, W es peso. Estamos hablando que el peso es la interacción de la masa por la gravedad. Entonces, muy importante, ni que confundan peso con densidad, ni que confundan peso con masa. Si lo están viendo aquí en la pantalla, más bien están expresados de manera diferente. Uno es W, el otro es M, y más bien W depende directamente de la masa. El peso es la relación que hay entre la masa por la gravedad. Ahora, ya volviendo al tema que estamos nosotros, en la densidad va a ser el cociente de dividir masa entre volumen y se puede expresar con la letra ρ, que está aquí es la letra ρ. Masa sobre volumen. Si se fijan, ¿verdad? Ni densidad es lo mismo que peso, ni densidad es lo mismo que masa. Solamente que sí están relacionados y de esa manera es que podemos decir que a mayor densidad, mayor peso va a tener el objeto, pero no es lo mismo. Ok, y bueno, ya que estamos, densidad que es masa sobre volumen, masa tiene sus unidades, volumen también tiene sus unidades, masa tiene unidades de gramos, kilogramos, libras, etcétera, ¿verdad? Volumen tiene mililitros, litros, centímetros cúbicos, etcétera. Entonces, a la hora de nosotros expresar densidad, nos van a quedar unidades de masa sobre unidades de volumen. Y aquí lo tienen, y estas son las más frecuentes. Por ejemplo, tenemos gramos sobre centímetros cúbicos o tenemos gramos sobre mililitros. También se dan kilogramos sobre litros y así, ¿verdad? Unidades de masa sobre unidades de volumen. Obviamente, ¿verdad? Aquí está la fórmula, van a utilizar esto. Entonces, desde aquí de la fórmula ya podemos ir sacando la primera conclusión. Si nosotros ocupamos determinar la densidad de un objeto, vamos a ocupar masa y vamos a ocupar volumen. Ok.
Permítanme. Y otra cosa, ¿verdad? Ya que están viendo que son 3 variables, no solamente pueden determinar densidad a partir de masa y volumen, sino que si ustedes tienen 2 datos, ustedes pueden determinar el tercero. O sea, digamos que tienen masa y volumen, ustedes pueden determinar densidad. ¿Cómo? Despejando. Por ejemplo, si ocupamos densidad, va a ser masa sobre volumen, ¿verdad? Pero digamos que ocupamos volumen y tenemos masa y densidad, simplemente despejaríamos, ¿verdad? Volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Y nos va a quedar todo en unidades de volumen, ¿verdad? Porque recuerden que se van a cancelar las unidades de masa con las unidades de densidad. Y nos van a quedar las de volumen. O digamos que ocupamos masa, se despeja, ¿verdad? Va a ser masa igual a densidad por volumen. Y de esa manera es que se pueden hacer estos ejercicios, ¿verdad? Porque si vienen unos ejercicios de esto. Ok. Bueno, en este caso, bueno, tenemos 2 objetos donde ambos tienen el mismo volumen. Cuando hablamos de volumen nos referimos al tamaño, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Usted puede tener sustancias con el mismo tamaño, pero con diferente masa. Y ya con que varíe una de las dos, varía la densidad. O puede tener diferentes sustancias con la misma masa, pero con diferente volumen. Entonces, es como la pregunta que les hacían, ¿verdad? De niños. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? A ver si Creo que alguien... nunca me hicieron esa pregunta. ¿Ah? Creo que nunca me hicieron Pesa esa lo pregunta. mismo. No, a ver, pero los demás sí les hicieron la pregunta, ¿no? A mí sí me lo hicieron. Sí, ¿verdad? Sí, a mí sí me lo hicieron. ¿Y cuál es la respuesta? Muy iguales. O sea, es correcto. Tienen la misma masa, van a tener el mismo peso. ¿Por qué? A ver, 1 kilo es 1 kilo. La misma pregunta está, ¿verdad? Bueno, por si alguien no lo sabe todavía, ¿verdad? O en el caso de alguien por ahí que nunca le habían hecho la pregunta, el kilo sigue siendo el Sí, kilo, a va a tener mí. la misma masa. Lo que va a cambiar es el volumen, es decir, 1 kilo de plomo va a ser un cuadrado, una pelota, ¿verdad? Va a ser 1 kilo. Pero 1 kilo de plumas, las plumas no pesan nada, usted va a tener que llenar a saber cuántos sacos de pluma para poder ajustar el kilo. Entonces, es ahí donde entra esto de la densidad. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, está comparando el corcho con el plomo. En este caso tienen el mismo volumen, tienen 1000 centímetros cúbicos de volumen. Sin embargo, es decir, van a tener el mismo tamaño los cubos estos. Pero si se fijan, la masa es diferente. Este solamente tiene una masa de 240 gramos y la otra tiene de 11.290 gramos. O sea, una cantidad abismal, ¿verdad? En comparación. Entonces aquí ustedes los pueden ver. Ok. Y puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que tengan la misma masa, pero diferente volumen. Que es el caso del kilo del plomo y del kilo de las plumas que les mencionaba. Entonces, y obviamente, ¿verdad? En este caso, el más denso va a ser el plomo, porque es el más pesado. Entonces, vamos a ver, aquí podemos ver las densidades de los dos, ¿verdad? Si dividimos la masa sobre el volumen, ¿verdad? El del corcho, les va a dar que son 0.24 gramos centímetros cúbicos que tiene de densidad y el de plomo tiene 11.29. O sea que es mucho más grande la densidad del plomo que la del corcho. Ojo, otra cosa con esto de las densidades es que siempre que ustedes tengan mezclas, siempre la sustancia más densa se va a ir la parte más densa se va hacia abajo y la parte menos densa se va hacia arriba. Bueno, esto es un poquito aparte de lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero se los digo desde ya porque es importante que lo sepan. Ustedes tienen 2 líquidos. Por ejemplo, el agua y el aceite. Siempre la parte
que tenga más densa se va a ir al fondo y la parte menos densa se va a ir hacia arriba. Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál se va hacia el fondo? Si metemos en un vaso agua y aceite, ¿cuál es el que se va hacia el fondo? El aceite. El aceite, ¿verdad? Porque el aceite es más denso que el agua, es más... La fórmula molecular es más grande, la molécula es más grande, entonces más pesada, más grande y más densa, más pesada. Entonces, a ver, se va a acabar la clase dentro de poco, entonces voy a ocupar que se vuelvan a unir cuando se termine. Ok, entonces, y así ocurre también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y le añadimos, qué sé yo, arena. Ya estamos hablando entre un líquido y un sólido. Entonces, el agua y la arena es más densa y la arena se va a ir hacia abajo y se asienta al fondo, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo de líquido y sólido. Por ejemplo, nosotros tenemos agua y hielo. ¿Cuál se va hacia el fondo o cuál se va hacia arriba? El agua. El agua, ¿qué ocurre con el agua? ¿Queda abajo o arriba? El hielo.